Seguimos con más Modo Fontevecchia hasta las 13. Ahora es momento de presentar a nuestro próximo entrevistado. Es un politólogo, periodista, profesor y mentor de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Siglo XXI, licenciado en Ciencia Política de la Universidad Católica Argentina, es especialista en análisis internacional, también columnista de la revista Noticias. Le damos la bienvenida en Modo Fontevecchia al analista internacional Claudio Fantini. Muy buenos días, Claudio. Un gran gusto hablar con usted en este contexto muy especialmente. Nos preguntábamos al comienzo de este programa si Mandani era un fenómeno barrial, ¿se acuerda que le decían eso a Milei y luego descubrimos de qué se trataba de un fenómeno mundial, o un anticipo de algo que está pasando en el mundo? Poníamos el ejemplo de otros triunfos locales de sectores de izquierda, en el caso, por ejemplo, de Berlín o en el caso de Nancy en Francia. ¿Cree usted que Mandani es un caso único, singular, de una ciudad cosmopolita, cara como Nueva York, o de una persona con una enorme capacidad histriónica, de hecho él había sido rapero, o se trata de una demanda que está creciendo en distintas sociedades del mundo de respuesta al triunfo de la extrema derecha? Lo escuchamos con atención, Claudio. Buenos días, Jorge. Muchas gracias por el llamado. Mi impresión es que se trata de un fenómeno, ¿no?, general, no de un hecho aislado o accidental o barrial, como usted señaló, una cosa muy puntual que sucede ahí en Nueva York. Me da toda la impresión de que se trata de las primeras señales de una posible reacción generalizada que puede expandirse en los lugares de Occidente, donde la democracia liberal ha estado supurando estos liderazgos ultraconservadores con rasgos mesiánicos y que parecen abocados a construir plutocracias, ¿no? Un sistema donde el poder económico, pero también el político, está en las manos de los millonarios. Ese me parece que es un rasgo del gobierno de Donald Trump, y contra ese rasgo se ha producido en todo ese marco electoral una suerte de rebelión en las urnas, porque los demócratas ganaron las gobernaciones en Virginia y en New Jersey, ganaron ciudades importantes como Detroit, Cincinnati, donde el derrotado del Partido Republicano era el hermano de J.D. Vance, el vicepresidente. También ganaron los demócratas en Atlanta, en Pittsburgh y en otras ciudades, y después estuvo el referéndum en California, que enfrentaba cara a cara a favor de la propuesta el gobernador de California, Gavin Newsom, que es quien estaba en alza para posicionarse como el archirrival de Donald Trump. Y del otro lado, en contra de esa propuesta, la propuesta 50, estaba Donald Trump. O sea, fue un cara a cara, y en ese cara a cara Trump salió perdiendo, y mucho, porque a favor de la propuesta de Newsom votó el 63% de los californianos. Bueno, dentro de esa rebelión en las urnas, el epicentro mayor estuvo en Nueva York, porque nadie hubiera imaginado que en la ciudad que vio aquel 11 de septiembre del 2001 aviones incrustarse en las Torres Gemelas, hacerlas arder como antorchas hasta que se hundieron en el vientre de Manhattan, que algún día un musulmán podría gobernar esa ciudad. Sin embargo, eso ha ocurrido con el añadido de que ese musulmán está a la izquierda de Bernie Sanders y de Elizabeth Warren, y se define con la palabra socialista, ¿no? Yo creo que lo que ha pasado en las urnas norteamericanas
es una suerte de rebelión contra la hiperconcentración de riqueza que en el caso de los Estados Unidos en estos últimos años ha agigantado la desigualdad hasta volverla obscena. Creo que contra eso y en defensa de los inmigrantes, bueno, está el hecho de que Nueva York es una ciudad de inmigrantes y es la que está gritando algo que la historia lo dice con claridad. A Estados Unidos la crearon y la expandieron territorialmente hasta la costa del Pacífico los inmigrantes de Inglaterra, de Escocia y de Gales, pero la hicieron una economía gigantesca y moderna los inmigrantes. Es un país de inmigrantes y Trump está lanzando la peor y más cruel de las cacerías de inmigrantes que se haya visto en el último siglo, por lo menos en los Estados Unidos. Creo que contra eso también hay una gigantesca rebelión porque le dieron la alcaldía de Nueva York a un joven que no solo es musulmán y se define con la palabra socialista, sino que además es un inmigrante, o sea, es la contracara absoluta de lo que representa hoy Donald Trump. Claudio, me entusiasma escucharlo decir que se trata no de un hecho aislado, sino de un fenómeno que trasciende a cualquiera de los candidatos. Usted se refiere dentro de los Estados Unidos, hizo todo un análisis de los distintos estados. Mi pregunta es trasladable a nivel mundial? O sea, lo que estamos viendo también es que lo que pasó en Nueva York de rechazo a Trump, o lo que pasó en todo Estados Unidos, es algo que se puede replicar fuera de los Estados Unidos, de la misma manera que uno a lo mejor podría decir que la corriente de ir hacia la derecha, a lo mejor iniciada con Reagan, con Thatcher en los años 70 y 80, fue un ciclo largo. Recuerdo aquel economista Kondratiev que hablaba de los ciclos de 50 años y que Trump llega al paroxismo y que estaríamos pegando la vuelta. ¿Es un fenómeno solo norteamericano o puede extenderse al resto del mundo, Occidente? Sí, yo tengo la impresión de que puede extenderse porque hay algunas otras pequeñas señales en realidades político y socioeconómicas muy diferentes, pero por ejemplo el hecho de que Bernardo Arévalo haya llegado a la presidencia de Guatemala, ¿no? El hijo de Juan José Arévalo, que fue en la década del 50, perdón, sobre finales del 40, el creador de la democracia en Guatemala, el impulsor del posterior presidente que fue Jacobo Arbenz, un socialdemócrata, para decirlo de algún modo. Bernardo Arévalo, que nació en el exilio, era la antípoda absoluta a lo que representaba el anterior presidente y la fiscal general, que es una protectora de los plutócratas guatemaltecos y la corrupción en Guatemala. Para mí, que finalmente pudiera ganar y llegar a la presidencia un hombre de la posición política centrista de Arévalo es una señal en Guatemala, y más cerca en el tiempo está la señal de Bolivia. Este fin de semana asumió la presidencia Rodrigo Paz, ¿no? Este hombre que, si bien es sobrino nieto de Víctor Paz Estenssoro, que 4 veces fue presidente en el siglo XX, y el hijo de Jaime Zamora, líder del movimiento de izquierda revolucionaria, que fue presidente también, es un hombre de centro, ¿no? De centro izquierda, como sus dos célebres ancestros. Pero lo que hemos visto en las urnas de Bolivia es que en la primera vuelta dejaron afuera estas 2 décadas de hegemonía del MAS
y de esa sociedad que fue tan exitosa en la primera década, la de Evo Morales y Luis Arce. O sea, en la primera vuelta sacaron de la cancha los votos a la izquierda populista que había gobernado estas últimas décadas, salvo el interno de la presidencia interina de Jeanine Áñez. Y en la segunda vuelta, en el balotaje, los bolivianos le dijeron que no a la derecha dura que representa Jorge Tuto Quiroga, quien fue vicepresidente del general Hugo Banzer y luego quedó en la presidencia tras la muerte de Banzer. Fue su vicepresidente no en la dictadura banzerista, la que instaló tras derrocar a Juan José Torres, sino cuando llegó Banzer por vía de las urnas al poder, pero siempre representando un conservadurismo duro y hasta recalcitrante y clasista, y no en el sentido trotskista de la palabra clasista, sino el exactamente inverso. En este caso, esa opción que hoy venía con una agenda económica libertaria, o por lo menos con rasgos libertarios, tuvo un rechazo contundente en las urnas. El poder, la voluntad popular se inclinó por la opción de centro que representa Rodrigo Paz, y que se ve en los 10 puntos que propuso al asumir el poder. Entre ellos está lo que define como un capitalismo de todos, o sea, un capitalismo que en vez de poner el foco en las grandes inversiones, primero, en vez de poner el foco en lo financiero, y a renglón seguido en la inversión de los megamillonarios, ponen el foco en construir un capitalismo en el cual se estimule la actividad privada desde las clases bajas y medias bajas y medias de la sociedad. O sea, sacar todas las trabas burocráticas, bajar los impuestos, hacer todo lo que sea posible para que todos puedan convertirse en emprendedores, en empresarios privados. Y esa visión no es precisamente igual a la que presenta Javier Milei. Javier Milei hubiera festejado y hubiera estado más cómodo en La Paz, en la asunción del nuevo presidente boliviano, si el ganador hubiera sido quien lo elogiaba permanentemente de Bolivia, que es Jorge Tuto Quiroga. Pero esa versión del ultraconservadurismo es la que fue derrotada. Estos son dos ejemplos que están muy a la vista y que están en la región. Quizás sean también hechos sueltos, pero posiblemente sea una señal de que las sociedades empiezan a vislumbrar que estos liderazgos disruptivos coinciden en ser mesiánicos y coinciden en vestir con el modelo liberal demócrata, el del Estado de Derecho, con límites al poder ejecutivo. Más vale parecen identificarse con el modelo de autocracia que impera en Rusia, claramente y hasta explícitamente suele expresarlo Donald Trump. Bueno, parece haber un giro, por lo menos las primeras señales de que en las sociedades empiezan a percibir que estos liderazgos disruptivos a lo que conducen es hacia un capitalismo de megamillonarios que, además de tener todo el poder económico, tengan también todo el poder político. Claudio, muchísimas gracias. Le mandamos un fuerte abrazo, muy gentil como siempre, y nos mantenemos en contacto.
Bueno, ha sido un gusto participar en su programa y le dejo de paso una felicitación. Yo siempre me engancho mucho con sus entrevistas, cuando puedo agarrar una en el auto, y los otros días su diálogo con Malamud fue increíble, ¿no? Lo felicito realmente porque fue una pieza de reflexión verdaderamente enriquecedora. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Acabamos de hablar con Claudio Fantini.